El millonario ve a la hija de la criada, que se parece mucho a él, y la niña le dice: «Papá, te amo». Su mundo se detuvo. Años de secretos, mentiras y silencios se resumieron en una sola palabra dicha por una voz inocente. Ahora debía enfrentar la verdad, o perderlo todo. La lluvia golpeaba con furia contra los ventanales del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Santiago Méndez observaba la ciudad grisácea desde la sala VIP, con una copa de whisky en la mano que apenas había probado. 3 años, 3 años exactos desde la última vez que pisó suelo mexicano, desde que huyó de los recuerdos, de las expectativas, del peso del apellido Méndez. El vuelo desde Singapur había sido agotador, pero no tanto como la idea de regresar a la mansión de Polanco. Aquella casa de 4 pisos, con sus jardines perfectamente cuidados y sus pasillos llenos de ecos del pasado, representaba todo lo que había intentado dejar atrás. Su padre había muerto hacía 6 meses, y ahora él era el único heredero del imperio inmobiliario que nunca quiso dirigir. «Señor Méndez, su automóvil está listo», anunció su asistente, un hombre joven de traje impecable que apenas lo conocía. Santiago asintió en silencio, ajustándose el cuello de su camisa italiana. A sus 38 años, había construido su propia fortuna en el sector tecnológico, lejos de los ladrillos y el cemento de su padre. Pero la muerte tiene una forma peculiar de recordarte quién eres y de dónde vienes. El Mercedes negro avanzaba lentamente por el periférico. La lluvia había convertido la ciudad en un caos de luces rojas y bocinas impacientes. Santiago observaba las calles desde la ventana polarizada. Vendedores ambulantes corriendo bajo la lluvia, familias completas apiñadas bajo pequeños paraguas, la vida real de una ciudad que él había olvidado durante sus años de exilio autoimpuesto. Cuando llegaron a Polanco, el barrio exclusivo lucía diferente bajo el aguacero. Las jacarandas desnudas por la temporada se mecían violentamente con el viento. La mansión apareció al final de la calle privada, imponente y fría como siempre, con sus muros blancos y su arquitectura moderna, que su padre había insistido en remodelar años atrás. «Bienvenido a casa, joven Santiago», lo recibió don Esteban, el mayordomo que llevaba 30 años con la familia. Sus canas eran más abundantes ahora, y las arrugas alrededor de sus ojos delataban el peso de los meses difíciles. «Gracias, don Esteban. ¿Cómo ha estado todo?» «La casa se mantiene, señor. He contratado personal nuevo para ayudar con la limpieza». Su padre había reducido el personal en sus últimos años. Santiago recorrió los pasillos con una mezcla de nostalgia y rechazo. Todo estaba exactamente igual. Las fotografías familiares en blanco y negro, el piano de cola que nadie tocaba, los muebles de diseñador que su madre había elegido antes de abandonarlos cuando él tenía 12 años. Cada objeto era un recordatorio de una vida que nunca le perteneció del todo. Subió a su antigua habitación, ahora convertida en un espacio minimalista sin rastros de su adolescencia. Dejó caer su maleta junto a la cama y se acercó a la ventana. Desde allí podía ver el jardín trasero, donde la lluvia formaba pequeños charcos entre las plantas ornamentales, y entonces la vio. Una mujer corría por el jardín, intentando recoger la ropa que había quedado tendida. Su silueta delgada se movía con urgencia bajo la lluvia, su cabello oscuro pegado al rostro. Vestía un uniforme sencillo de empleada doméstica, pero algo en su manera de moverse captó su atención. No era la sumisión que esperaría ver, sino una determinación, una dignidad que parecía irradiar incluso bajo el aguacero. Junto a ella, una niña pequeña de cabello castaño reía mientras saltaba en los charcos, completamente ajena a la urgencia de su madre. La mujer la llamaba mientras intentaba doblar las sábanas mojadas, y aunque Santiago no podía escuchar las palabras desde su ventana, podía ver la mezcla de exasperación y amor en cada gesto. Por primera vez en años, Santiago sintió algo parecido a la curiosidad. Quizás este regreso no sería tan insoportable como había imaginado. El sábado amaneció despejado, con ese cielo azul intenso que solo se ve en la Ciudad de México después de una tormenta. Santiago se había levantado temprano, víctima del jet lag que aún no superaba. Bajó a la cocina vestido con ropa casual, jeans oscuros y una camisa blanca, buscando café antes de enfrentarse a las montañas de documentos legales que lo esperaban en el estudio de su padre. «Buenos días, joven Santiago»,
Le prepararé el desayuno. Don Esteban apareció como siempre puntual y discreto. Solo café está bien, gracias. Aún no me acostumbro al horario. Mientras el mayordomo preparaba el café, Santiago escuchó voces que venían del jardín. Una voz femenina daba instrucciones con firmeza pero dulzura, y una vocecita infantil respondía con entusiasmo. Se acercó a la ventana de la cocina y volvió a ver a la mujer de ayer, ahora bajo la luz del sol. Era más joven de lo que había pensado, quizás de 30 y pocos años. Su rostro tenía una belleza natural, sin maquillaje, con rasgos delicados pero marcados por el cansancio. Vestía el mismo uniforme sencillo, el cabello recogido en una coleta práctica. Estaba enseñando a la niña a podar algunas plantas, sus manos moviéndose con cuidado mientras explicaba algo que él no alcanzaba a escuchar. «Ella es Valeria», dijo don Esteban siguiendo su mirada. «La contraté hace 4 meses. Es muy trabajadora, y como necesitaba trabajo urgente, aceptó un salario menor a cambio de poder traer a su hija algunos días. Espero que no le moleste, señor». «¿La niña vive aquí?» «No, señor. Valeria la trae solo los fines de semana, cuando no tiene con quién dejarla. Su madre está enferma, y ya no puede cuidar de la pequeña Sofía como antes. Valeria vive en Naucalpan, en casa de una tía». Santiago asintió, tomando el café que don Esteban le extendía. Había algo en esa escena, en la dedicación de esa mujer por enseñarle algo tan simple como cuidar plantas a su hija, que le resultaba fascinante. En su mundo, los niños crecían con niñeras y choferes, sin que sus padres tuvieran tiempo real para estar con ellos. Él lo sabía bien. Decidió salir al jardín. Necesitaba aire fresco, y si era honesto consigo mismo, sentía curiosidad por conocer a la nueva empleada. Mientras caminaba por el sendero de piedra, pudo escuchar la conversación más claramente. «Mami, ¿por qué tenemos que cortar las hojitas secas?», preguntaba Sofía con esa curiosidad infinita que tienen los niños de 6 años. «Porque así la planta puede crecer más fuerte, mi amor. Si dejamos las partes muertas, le quitan fuerza a las partes nuevas que quieren salir». «¿Como cuando me cortas el pelo?». Valeria rió y el sonido fue genuino, cálido, exactamente como cuando te corto el pelo. Santiago se acercó más y fue entonces cuando Sofía lo vio. La niña se quedó paralizada por un momento, sus grandes ojos cafés estudiándolo con una intensidad que lo desarmó. Había algo en esos ojos, en la forma de su rostro, en el tono de su piel que le resultaba extrañamente familiar. Valeria se giró rápidamente, limpiándose las manos en el delantal. Su expresión cambió instantáneamente, a una de respeto profesional, pero Santiago notó un destello de algo más en sus ojos. Cautela, tal vez incluso miedo. «Buenos días, señor Méndez. Disculpe si molestamos. Terminaremos enseguida y nos retiraremos». «No molestan», respondió Santiago sorprendiéndose a sí mismo con la sinceridad de sus palabras. «El jardín es grande, hay espacio para todos». Sofía seguía mirándolo fijamente, y entonces, sin previo aviso, una sonrisa enorme iluminó su rostro. Soltó las pequeñas tijeras de jardín y corrió hacia él con los brazos abiertos. «¡Papá!», gritó con alegría pura, chocando contra las piernas de Santiago en un abrazo entusiasta. «Sabía que vendrías. Te amo, papá». El mundo se detuvo. Santiago sintió como si alguien le hubiera arrojado un balde de agua helada. Valeria se puso pálida, corriendo hacia su hija. «Sofía, no, lo siento muchísimo, señor Méndez. Ella tiene una imaginación muy activa. Sofía, ven aquí ahora mismo». «Él no es tu papá». Pero la niña se aferraba a sus piernas, mirándolo con esos ojos que ahora, bajo la luz directa del sol, Santiago podía ver claramente. Eran casi idénticos a los suyos. El mismo tono café avellana, la misma forma almendrada, incluso la pequeña marca dorada cerca de la pupila que él tenía en el ojo derecho. Santiago miró a Valeria, cuyo rostro mostraba una mezcla de vergüenza y algo más profundo, algo parecido al pánico. Las preguntas se agolpaban en su mente, pero ninguna encontraba el camino a sus labios. «Yo necesito hablar con usted», dijo finalmente Valeria, su voz apenas un susurro. «Por favor, señor Méndez. Después, cuando Sofía esté distraída. Hay cosas que necesito explicarle». Santiago pasó las siguientes 2 horas encerrado en el estudio de su padre, incapaz de concentrarse en ninguno de los documentos legales que tenía frente a él.
Las palabras de Sofía resonaban en su mente como un eco interminable. Papá, te amo. La forma en que lo había abrazado, la certeza absoluta en su voz infantil y, sobre todo, esos ojos que eran un espejo de los suyos. Había enviado a don Esteban a buscar a Valeria a las 11 de la mañana. Ahora eran las 11:05, y Santiago se encontraba de pie junto a la ventana del estudio, observando cómo las nubes comenzaban a acumularse nuevamente sobre la ciudad. La tensión en sus hombros era palpable. Un toque suave en la puerta lo hizo girar. «Adelante». Valeria entró con la cabeza ligeramente agachada, las manos entrelazadas frente a ella. Se había quitado el delantal y ahora vestía solo el uniforme azul marino. Sin embargo, incluso en esa posición sumisa, había una dignidad en su postura que Santiago no podía ignorar. Ella cerró la puerta detrás de sí y esperó. «Siéntese, por favor», dijo Santiago señalando una de las sillas frente al escritorio de caoba. «Prefiero estar de pie, señor, si no le molesta. No es una sugerencia. Siéntese». Valeria obedeció, pero mantuvo la espalda recta, las manos ahora sobre su regazo. Sus ojos, de un café oscuro muy diferente a los de su hija, lo miraban con una mezcla de temor y determinación. «Explíqueme qué está pasando». Santiago fue directo, cruzándose de brazos mientras se apoyaba contra el escritorio. «¿Por qué su hija me llamó papá? ¿Por qué tiene mis ojos?» Valeria tomó aire profundamente, como preparándose para una confesión que había ensayado 1000 veces en su mente, pero que nunca pensó que tendría que dar. «Sofía no es su hija, señor Méndez. Si eso es lo que está pensando, puedo asegurárselo. Nunca nos habíamos visto antes de ayer. Entonces explíqueme el parecido. No soy idiota. Esos ojos no son coincidencia». «No lo son», admitió Valeria, y por primera vez su voz tembló ligeramente. «Pero la explicación es complicada y dolorosa para mí». Santiago esperó en silencio, dándole espacio para continuar. Valeria miró hacia la ventana, como si buscar las palabras en el cielo nublado. «Hace 7 años, yo trabajaba como recepcionista en un hotel en la Zona Rosa. Era mi primer trabajo formal, después de años de estudiar contabilidad en la universidad pública, mientras trabajaba por las noches limpiando oficinas. Conocí a un hombre, un empresario que se hospedaba frecuentemente ahí por negocios. Era carismático, guapo, atento. Me cortejó durante meses. Su voz se volvió más pequeña, más vulnerable. Yo era ingenua, señor Méndez. Vengo de una familia humilde de Naucalpan. Mi padre murió cuando yo tenía 15 años, y mi madre trabajó como costurera toda su vida para que mi hermano y yo pudiéramos estudiar. Cuando ese hombre me prestó atención, cuando me prometió un futuro juntos, yo le creí todo». «¿Quién era ese hombre?», preguntó Santiago, aunque algo en su interior ya comenzaba a comprender hacia dónde se dirigía esta historia. Valeria lo miró directamente a los ojos por primera vez. «Rodrigo Méndez, su padre, señor Santiago». El silencio que siguió fue ensordecedor. Santiago sintió como si el piso se moviera bajo sus pies. Su padre, por supuesto. Todo tenía sentido ahora. Las ausencias constantes, los viajes de negocios, la indiferencia hacia su madre que eventualmente la llevó a abandonarlos. «Continúe», logró decir, su voz sonando extrañamente calmada para la tormenta que sentía dentro. «Estuve con su padre durante casi 1 año. Él me visitaba 2, a veces 3 veces por semana. Me llevaba a restaurantes discretos, me regalaba cosas que yo nunca había podido tener. Nunca me dijo que tenía un hijo. Nunca mencionó que era casado, aunque yo debí imaginarlo. Las señales estaban ahí, pero yo no quise verlas. Lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, pero ella parpadeó con fuerza para contenerlas. Cuando quedé embarazada, se lo dije inmediatamente. Pensé que se alegraría, que finalmente podríamos estar juntos de verdad, pero su reacción fue fría. Me ofreció dinero para un aborto. Cuando me negué, me ofreció más dinero para que desapareciera. Me dijo que él tenía una familia, un apellido que proteger, que yo había sido solo una distracción. «¿Tomó el dinero?», preguntó Santiago, necesitando conocer cada detalle de esta historia que estaba reconfigurando todo lo que creía saber sobre su padre. «No», respondió Valeria con orgullo. «Le dije que no quería nada de él, que mi hija y yo estaríamos bien solas. Y lo hemos estado. He trabajado en todo.
limpieza, cocina, cuidado de niños, lo que fuera necesario para mantener a Sofía. No ha sido fácil, especialmente cuando mi madre enfermó de diabetes hace 2 años y dejó de poder trabajar. Pero nunca nos rendimos. Santiago se pasó las manos por el rostro, tratando de procesar todo. Su padre había tenido otra hija. Sofía era su hermana menor. Esa niña que lo había abrazado con tanto amor era su sangre. ¿Por qué aceptó trabajar aquí?, preguntó finalmente. ¿Sabía que esta era la casa de Rodrigo Méndez? No lo supe hasta mi segundo día, admitió Valeria. Don Esteban mencionó su apellido casualmente, y yo me quedé helada, pero para entonces ya había firmado el contrato y necesitaba el trabajo desesperadamente. Mi madre necesita medicinas costosas, Sofía necesita útiles para la escuela. No podía darme el lujo de renunciar. Pensé que el señor Méndez ya era mayor, que probablemente ni siquiera vendría a la casa, y entonces murió antes de que yo tuviera que enfrentarlo. ¿Él sabía que usted trabajaba aquí? No lo creo. Don Esteban maneja todo el personal. Dudo que su padre siquiera supiera mi nombre completo cuando estuvimos juntos. Santiago se sentó en la silla de su padre, sintiendo el peso de generaciones de secretos familiares sobre sus hombros. ¿Y Sofía? ¿Ella sabe quién era su padre? Le dije que su papá tuvo que irse lejos por trabajo y que no puede volver. Ella es muy pequeña todavía, pero tiene una imaginación muy activa, señor Méndez. Ve a hombres en la calle y a veces les llama papá, especialmente si se parecen a ustedes. Nunca pensé que aquí sucedería. Lo siento muchísimo. No se disculpe, dijo Santiago, sorprendiéndose a sí mismo. Nada de esto es su culpa. Mi padre, él era un hombre complicado. Ahora me doy cuenta de que ni siquiera lo conocía realmente. Se puso de pie y caminó hacia la ventana, observando el jardín donde Sofía jugaba bajo la supervisión de don Esteban. «Esa niña es mi hermana», dijo en voz baja, más para sí mismo que para Valeria. «Y ustedes no han recibido nada de él, ni siquiera reconocimiento». «No queremos nada, señor». Valeria se levantó rápidamente. «Solo queremos seguir trabajando. Sofía y yo no somos su problema». Santiago se giró para mirarla, y por primera vez desde que entró a esa habitación, realmente la vio. No como la empleada doméstica, sino como la mujer que había criado a su hermana sola, que había rechazado dinero manchado por orgullo, que trabajaba incansablemente para mantener a su familia. Había una fortaleza en ella que él raramente veía en las mujeres de su círculo social. «Quizás no seamos un problema», dijo lentamente, «pero somos familia, y eso significa algo, al menos para mí». Los días siguientes establecieron una rutina extraña en la mansión Méndez. Santiago había decidido quedarse en México indefinidamente, delegando sus responsabilidades en Singapur a su socio de confianza. Oficialmente, era para manejar los asuntos legales de la herencia, pero la verdad, que apenas se atrevía a admitir ante sí mismo, era que no podía irse sin entender qué significaba esta nueva realidad familiar. Valeria mantenía una distancia profesional estricta. Llegaba temprano cada mañana, realizaba sus tareas con eficiencia silenciosa y se retiraba tan pronto como terminaba. Los fines de semana, cuando traía a Sofía, se aseguraba de que la niña jugara en el jardín o en las áreas de servicio, lejos de las zonas principales de la casa. Pero Santiago había comenzado a buscar excusas para estar cerca. Trabajaba en el estudio con la puerta abierta, desde donde podía escuchar la voz de Sofía jugando. Desayunaba en la cocina en lugar de su habitación. Salía al jardín a revisar las plantas, justo cuando sabía que Valeria estaría ahí. Era un miércoles por la tarde, cuando finalmente se dio cuenta de que su interés iba más allá del descubrimiento de que Sofía era su hermana. Estaba en el estudio revisando contratos cuando escuchó un estruendo en el piso de arriba, seguido de la voz alterada de Valeria. Subió las escaleras de 2 en 2 y encontró a Valeria en el pasillo del segundo piso, rodeada de fragmentos de cristal de lo que había sido un jarrón carísimo de la colección de su padre. Ella estaba agachada, intentando recoger los pedazos con manos temblorosas. «No lo toque», ordenó Santiago. «Puede cortarse». «Lo siento muchísimo, señor Méndez». La voz de Valeria estaba cargada de pánico. «Estaba limpiando y mi codo lo golpeó. Yo pagaré por él, aunque me tome meses». «Por favor, no me despida». Santiago se arrodilló junto a ella,
tomando suavemente sus manos para detenerla. Fue la primera vez que la tocaba, y la electricidad que sintió al contacto lo tomó completamente por sorpresa. «Era solo un jarrón», dijo, mirándola a los ojos. «Mi padre tenía docenas, no significa nada, pero debe haber sido costoso». «Valeria, míreme», esperó hasta que ella levantó la vista. «No me importa el jarrón, me importa que no se corte intentando limpiarlo. Déjeme llamar a don Esteban para que lo maneje». Ella asintió lentamente, pero las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas de todas formas. No eran solo por el jarrón, Santiago lo sabía. Era el peso acumulado de meses, quizás años, de presión constante, de vivir al borde del precipicio financiero donde un error podía significar el desastre. Sin pensarlo, sin cuestionarse el impulso, Santiago limpió una lágrima de su mejilla con el pulgar. «Todo está bien», murmuró. «No está en problemas». Valeria se quedó inmóvil, sus ojos muy abiertos mirándolo. Por un momento, el mundo se redujo a ese pasillo, a ese espacio de apenas centímetros entre ellos, a la sensación de su piel bajo sus dedos, y entonces, como si despertara de un trance, ella se apartó bruscamente poniéndose de pie. «Gracias, señor. Con su permiso iré a buscar a don Esteban». Desapareció por las escaleras antes de que Santiago pudiera decir nada más. Él se quedó arrodillado entre los fragmentos de cristal, con el corazón latiendo más rápido de lo que debería. Esa noche, Santiago no pudo dormir. Se encontraba en la terraza de su habitación, observando las luces de la ciudad que nunca dormía. La temperatura había bajado, y podía ver su aliento condensándose en el aire frío de febrero. ¿Qué estaba haciendo? Valeria era su empleada. Era la madre de su hermana. Había sido la amante de su padre. Cada razón lógica le decía que mantuviera la distancia, que no complicara más una situación ya de por sí compleja. Pero entonces recordaba la fortaleza en sus ojos cuando le contó su historia, la delicadeza con la que trataba a Sofía, la dignidad con la que manejaba cada situación, a pesar de las circunstancias. Valeria no era como ninguna mujer que hubiera conocido en su mundo de cenas de negocios y eventos de alta sociedad. El viernes llegó con un clima inusualmente cálido. Sofía había venido con su madre, y Santiago la escuchó jugando en el jardín desde temprano. Decidió bajar con su computadora portátil, instalándose en la mesa del patio bajo la pérgola de bugambilias que su madre había plantado décadas atrás. No pasó mucho tiempo antes de que Sofía lo descubriera. «Hola». La niña se acercó sin ninguna de la timidez que su madre mostraba. «¿Estás trabajando?» «Algo así». «¿Y tú? ¿Qué estás jugando?» «Estoy buscando gusanitos para mis plantas. Mami dice que algunos gusanos son buenos para la tierra». Santiago sonrió. «Tu mami es muy sabia». «Sí, ella sabe todo». Sofía se sentó en la silla junto a él sin pedir permiso. «¿Tú también sabes mucho?» «Sé algunas cosas, sobre computadoras y negocios principalmente». «¿Puedes enseñarme?» Y así fue como Santiago terminó pasando la siguiente hora mostrándole a una niña de 6 años conceptos básicos de programación en su laptop de 50,000 pesos. Sofía estaba fascinada, haciendo 1000 preguntas, riendo cuando los comandos simples que él le enseñaba hacían aparecer formas de colores en la pantalla. Valeria los encontró así, cuando salió del jardín con una canasta de hierbas que había estado cortando. Se detuvo en seco al verlos, su expresión mostrando confusión y algo parecido a la preocupación. «Sofía, no molestes al señor Méndez. Tiene trabajo que hacer». «No molesta», respondió Santiago rápidamente. «De hecho, es una estudiante excelente. Tiene una mente muy rápida. Mami, mira, hice una estrella verde». Sofía señalaba la pantalla con orgullo. Valeria se acercó lentamente, mirando la pantalla, y luego a Santiago con una expresión que él no pudo descifrar completamente. Gratitud, tal vez, pero también cautela, como si estuviera viendo algo peligroso desarrollarse frente a ella. «Es muy amable de su parte, señor, pero Sofía necesita comer. Ve con tu mami ahora, mi amor. ¿Puedo volver después?» Santiago miró a Valeria buscando su aprobación. Ella dudó, pero finalmente asintió levemente. «Si el señor Méndez no está ocupado, y solo por un rato». Mientras Sofía corría hacia la cocina, Valeria permaneció un momento más. «Señor Méndez, yo agradezco que sea amable con Sofía, pero no tiene que hacer esto. No queremos ser una carga para usted». «No lo son»,
respondió él cerrando su laptop. Valeria, ella es mi hermana. Sé que es una situación extraña, pero ¿puedo al menos conocerla? ¿Ser parte de su vida de alguna manera? Valeria lo miró con esos ojos oscuros que parecían cargar el peso del mundo. Solo no le dé esperanzas que no pueda cumplir, por favor. Cuando los niños se encariñan y luego la persona se va, el dolor es... No voy a irme, dijo Santiago, y al decirlo se dio cuenta de que era verdad. No todavía. Y cuando lo haga, no desapareceré. Eso se lo prometo. Valeria asintió lentamente, sin sonreír, pero con algo suavizado en su expresión. Cuando se fue, Santiago se quedó mirando hacia donde había estado, preguntándose cuándo exactamente había dejado de verla solo como la madre de su hermana, y había comenzado a verla como Valeria, la mujer que estaba empezando a ocupar más de sus pensamientos de lo que debería. El mes de marzo llegó con un calor inusual para la Ciudad de México. Las jacarandas comenzaron a florecer, tiñendo las calles de Polanco con un morado vibrante que contrastaba con el gris del concreto. Santiago había establecido una nueva rutina. Trabajaba desde casa, manejando sus negocios de manera remota, y dedicaba las tardes a conocer mejor a Sofía. La niña había florecido bajo su atención. Ya no lo llamaba papá, después de que Valeria le explicara cuidadosamente que él era el señor Santiago, un amigo de la familia. Pero había entre ellos una conexión innegable. Santiago le había comprado libros de cuentos, rompecabezas, incluso una pequeña computadora educativa que la emocionaba hasta el punto de no poder dormir los fines de semana. Valeria observaba estas interacciones con sentimientos encontrados. Por un lado, veía la felicidad genuina en los ojos de su hija, algo que no había visto desde que era muy pequeña. Por otro lado, sentía un temor constante de que todo esto fuera temporal, de que algún día Santiago se cansara de jugar a la familia y las dejara con un vacío aún más grande. Y luego estaba lo otro, lo que no se atrevía a nombrar ni siquiera en sus pensamientos más privados. Santiago la había empezado a buscar no solo para hablar sobre Sofía, sino para conversar sobre todo tipo de cosas. Le preguntaba sobre su vida, sus sueños abandonados de ser contadora, los libros que le gustaban, su opinión sobre las noticias. La trataba no como una empleada, sino como una igual. Era peligroso, muy peligroso. Un jueves por la tarde, Valeria estaba en la cocina preparando la cena cuando Santiago entró buscando agua. Don Esteban había salido a hacer compras y la cocina estaba bañada por la luz dorada del atardecer que entraba por las ventanas amplias. «Huele increíble», comentó Santiago acercándose a la estufa. «¿Qué está preparando?» «Mole poblano, señor». Don Esteban mencionó que era uno de sus platillos favoritos. «No ha comido mole como este desde que me fui de México». Santiago se apoyó contra el mostrador, observándola mientras ella trabajaba. «Mi abuela solía prepararlo. Pasaba días en el proceso». Valeria sonrió levemente, sin dejar de mover la olla. «El mole es amor condensado en una salsa. No se puede apurar. ¿Dónde aprendió a cocinar así?» «Mi madre. Ella decía que una mujer que sabe cocinar nunca pasará hambre, porque siempre habrá alguien que necesite alimentarse». Se detuvo, dándose cuenta de lo que había dicho. «Suena anticuado, lo sé». «Suena a sabiduría», respondió Santiago. «Mi madre no cocinaba, no porque no supiera, sino porque no encajaba con la imagen que mi padre quería proyectar. Todo tenía que ser perfecto, importado, con chef privado». Hubo un silencio cómodo entre ellos, roto solo por el sonido del mole burbujeando suavemente. «¿Puedo preguntarle algo personal?» Santiago rompió el silencio. Valeria tensó los hombros, pero asintió. «¿Por qué nunca volvió a estudiar contabilidad?» «Sofía está en la escuela ahora. Podría tomar clases nocturnas». «Los sueños cuestan dinero, señor Méndez», respondió ella con un pragmatismo que sonaba ensayado. «Entre la renta, la comida, las medicinas de mi madre, la escuela de Sofía, no queda nada para sueños. ¿Y si hubiera una forma?» Santiago se enderezó. «Podría pagar por sus estudios. Considérelo parte de lo que mi padre debió hacer por Sofía». Valeria se giró bruscamente, sus ojos brillando con una mezcla de emociones que Santiago no pudo descifrar completamente. «No quiero su caridad, señor Méndez. No es caridad, es justicia». «¿Justicia?» Su voz se elevó ligeramente. «¿Cree que puede comprar la tranquilidad de su conciencia pagando por mi educación?»
Yo no soy un proyecto de responsabilidad social. No soy algo que necesite ser reparado para que usted se sienta mejor sobre lo que su padre hizo. Santiago retrocedió como si lo hubieran golpeado. Valeria raramente perdía la compostura, y verla así, con las mejillas encendidas y los ojos llameantes, le mostraba una faceta completamente nueva de ella. «Tiene razón», dijo finalmente. «Lo siento. No quise ofenderla». Valeria cerró los ojos, respirando profundamente para calmarse. Cuando los abrió nuevamente, había lágrimas amenazando con derramarse. «No, yo lo siento. Usted solo está siendo amable, y yo estoy cansada, señor Méndez, cansada de ser orgullosa, cansada de luchar sola, cansada de pretender que no necesito ayuda, pero también tengo miedo, miedo de aceptar y después perderlo todo cuando usted se dé cuenta de que no somos su responsabilidad». Santiago dio un paso hacia ella, reduciendo el espacio entre ellos a apenas unos centímetros. ¿Y si no se trata de responsabilidad? Su voz era apenas un murmullo. ¿Y si genuinamente quiero ayudar porque me importan? ¿Usted y Sofía? Valeria lo miró a los ojos y en ese momento algo cambió. La tensión en el aire se transformó en algo diferente, algo eléctrico que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar. «No puede importarle», susurró ella. «Yo soy la empleada. La mujer con la que su padre...» «No termine esa oración», interrumpió Santiago. «Usted no es lo que mi padre hizo, es quien ha elegido ser a pesar de eso. Y esa persona me importa más de lo que debería». El momento se rompió cuando escucharon la puerta principal abrirse. Don Esteban había regresado. Valeria se apartó rápidamente, volviendo su atención al mole con manos temblorosas. Santiago se quedó donde estaba por un momento más, antes de salir de la cocina, sin decir nada más. Esa noche, ninguno de los dos durmió bien. El fin de semana siguiente, Santiago tomó una decisión que cambiaría todo. Había contratado a un abogado especializado en derecho familiar para que investigara las opciones legales respecto a Sofía. Si su padre nunca la había reconocido, entonces ella no tenía derechos sobre la herencia. Eso no le parecía justo. El sábado por la mañana, mientras Sofía jugaba en el jardín y Valeria trabajaba en el lavadero, Santiago la buscó con una carpeta de documentos en la mano. «Valeria, necesito hablar con usted. Es importante». Ella dejó la ropa que estaba doblando, siguiéndolo hasta el estudio con evidente nerviosismo. Desde la conversación en la cocina días atrás, ambos habían mantenido una distancia cuidadosa, como si tuvieran miedo de lo que podría pasar si volvían a estar demasiado cerca. Santiago cerró la puerta y le indicó que se sentara. «He estado consultando con un abogado sobre la situación de Sofía», comenzó directamente. «Legalmente, como ella nunca fue reconocida por mi padre, no tiene derechos sobre su herencia. Pero yo quiero cambiar eso». Valeria palideció. «Señor Méndez, ya le dije que no queremos...» «Por favor, escúcheme», interrumpió con suavidad. «No estoy hablando de caridad. Estoy hablando de lo que es correcto. Sofía es una Méndez, tenga o no el apellido. Y como tal debería tener seguridad financiera. Quiero establecer un fideicomiso a su nombre que cubra su educación, gastos médicos y eventualmente, cuando cumpla 25 años, reciba una suma que le permita comenzar su vida adulta con estabilidad». «Eso es demasiado». Valeria negaba con la cabeza. «No puedo aceptarlo. No le estoy pidiendo permiso. Le estoy informando de mi decisión». Santiago se inclinó hacia adelante. «Pero sí necesito que firme algunos documentos. Y también quiero ofrecerle algo a usted». Sacó otro conjunto de papeles de la carpeta. «He investigado programas de contabilidad en universidades aquí en la ciudad. La Universidad Nacional tiene un programa nocturno excelente. Pagaré su colegiatura y además aumentaré su salario para que pueda cubrir los costos de una niñera para Sofía en las noches que tenga clases». Y antes de que proteste, levantó una mano. «Esto no es negociable. Si va a seguir trabajando para mí, estos son los nuevos términos». Valeria lo miraba con los ojos muy abiertos, lágrimas corriendo libremente por sus mejillas ahora. «¿Por qué hace esto?». Su voz se quebró. «¿Por qué nos ayuda tanto?». Santiago se puso de pie, caminando alrededor del escritorio hasta quedar frente a ella. Se arrodilló para estar a su altura, tomando sus manos entre las suyas. «Porque en el poco tiempo que las he conocido, ustedes me han dado algo que no tenía.
Una razón para estar en casa. Sofía me ha mostrado que la familia puede ser algo más que obligación y apellidos. Y usted se detuvo, buscando las palabras correctas. Usted me ha mostrado que la verdadera fortaleza no viene del dinero o el poder, sino de la dignidad con la que enfrentamos nuestras luchas. Señor Méndez, Santiago, la corrigió suavemente. Cuando estamos solos, por favor, llámeme Santiago. Valeria negó con la cabeza, retirando sus manos de las de él y poniéndose de pie abruptamente. No puedo llamarlo por su nombre. No puedo aceptar todo esto como si fuera normal. Nada de esto es normal. Su voz temblaba. Usted es el hijo del hombre que me rompió el corazón, que me abandonó cuando estaba embarazada. Cada vez que lo miro, veo rasgos de él. Y aún así que... Santiago se puso de pie, su corazón latiendo con fuerza. Aún así, cuando usted me mira, cuando me habla, cuando se interesa por mis sueños, yo siento cosas que no debería sentir. Y eso me aterroriza, señor Méndez. Me aterroriza porque sé cómo termina esta historia. Termina conmigo saliendo lastimada otra vez, con Sofía preguntándose por qué otro hombre importante se fue de su vida. ¿Y si no tiene que terminar así? Santiago dio un paso hacia ella. ¿Y si esta vez es diferente? No puede ser diferente. Vivimos en mundos distintos. Usted es un millonario que podría tener a cualquier mujer de su clase social. ¿Por qué querría complicarse la vida con una empleada doméstica, madre soltera, con el bagaje de haber estado con su padre? Porque no me importa su pasado, respondió Santiago con intensidad. Me importa quién es ahora. Me importa cómo ama a su hija, cómo pelea por lo que es correcto, cómo mantiene su dignidad incluso cuando el mundo la ha tratado injustamente. Me importa la forma en que sonríe cuando piensa que nadie está mirando y cómo sus ojos se iluminan cuando habla de sus sueños. Me importa todo de usted, Valeria. El silencio que siguió fue denso, cargado de años de dolor, esperanza, miedo y algo que ninguno se atrevía a nombrar todavía. Esto es una locura, susurró Valeria finalmente. Quizás, admitió Santiago, pero es la locura más real que he sentido en años. Antes de que cualquiera de los dos pudiera decir algo más, la voz de Sofía resonó desde el jardín, llamando a su madre. El hechizo se rompió. Valeria se limpió rápidamente las lágrimas, recuperando su compostura. «Necesito ir con mi hija», dijo, evitando su mirada. «Los documentos», comenzó Santiago. «Los leeré, pero necesito tiempo para pensar, para decidir si aceptar todo esto, si arriesgarme a...». No terminó la frase. Salió del estudio dejando a Santiago solo con sus pensamientos y una certeza que crecía cada día. Se estaba enamorando de Valeria, y no había forma de detenerlo. Afuera, Valeria se apoyó contra la pared del pasillo, llevándose una mano al pecho donde su corazón latía desbocado. Había pasado 7 años construyendo muros alrededor de su corazón, prometiéndose nunca volver a ser vulnerable con un hombre que tuviera el poder de destruirla. Y ahora Santiago Méndez, con su amabilidad genuina y sus ojos que veían más allá de su uniforme, estaba demoliendo esos muros ladrillo por ladrillo. Lo peor era que ella lo estaba dejando hacerlo. 2 semanas pasaron en una tensión casi insoportable. Valeria había aceptado finalmente los documentos del fideicomiso para Sofía después de consultarlo con su madre, quien le había dicho entre lágrimas que dejara de ser tan orgullosa y aceptara la bendición que la vida finalmente les estaba dando. Pero respecto a la universidad seguía vacilando. Santiago respetaba su espacio, pero no podía ocultar completamente la frustración que sentía. Quería darle el mundo, y ella se resistía a tomar incluso una pequeña parte de él. Era un viernes por la noche cuando todo cambió. Santiago había invitado a algunos socios de negocios a cenar en la mansión, una reunión importante para discutir una inversión en una startup de tecnología educativa. Don Esteban había supervisado que todo estuviera perfecto y Valeria había ayudado con la preparación, aunque técnicamente no era parte de sus funciones. Los invitados llegaron a las 8, 3 hombres en trajes caros y sus esposas, vestidas con joyería que probablemente costaba más que un año del salario de Valeria. Ella se había asegurado de mantenerse invisible, sirviendo discretamente cuando don Esteban necesitaba ayuda. Todo iba bien hasta que llegó Eduardo Santillana, un empresario conocido por sus negocios en bienes raíces y su reputación de mujeriego.
En el momento en que vio a Valeria, sus ojos se iluminaron con un interés depredador que Santiago reconoció inmediatamente y detestó. «Santiago, no me habías dicho que tenías un personal tan atractivo», comentó Eduardo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Cómo te llamas, preciosa?» Valeria mantuvo la cabeza baja. «Valeria, señor». «Valeria», repitió él saboreando el nombre. «¡Qué hermoso! Dime, Valeria, ¿qué hace una mujer como tú trabajando como sirvienta? Deberías estar siendo admirada, no sirviendo». Santiago sintió sus manos cerrarse en puños debajo de la mesa. La sonrisa cordial que había mantenido toda la noche amenazaba con desaparecer. «Eduardo, ¿podemos enfocarnos en los negocios?», intervino, su voz más fría de lo que pretendía. Pero Eduardo estaba disfrutando demasiado. Cuando Valeria se acercó para retirar su plato, él accidentalmente rozó su mano, sosteniéndola un momento más de lo necesario. «Tan delicada», murmuró. «Santiago, si alguna vez te cansas de ella, házmelo saber. Siempre estoy buscando personal de calidad para mi casa», fue la forma en que lo dijo, la insinuación apenas velada, lo que hizo que algo se rompiera dentro de Santiago. Se puso de pie tan bruscamente que su silla se tambaleó. «Valeria, ¿podrías disculparnos un momento?», dijo, su voz tensa. «Eduardo, necesito hablar contigo en privado». Los llevó al estudio, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Eduardo parecía divertido, completamente ajeno a la tormenta que había desatado. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?». Santiago no se molestó en ocultar su furia. «¿Yo? Solo estaba siendo amigable con el personal. ¿Cuál es el problema?». «El problema es que Valeria no es solo el personal, es...». Se detuvo dándose cuenta de lo que estaba a punto de revelar. Eduardo levantó una ceja, su sonrisa volviéndose más amplia. «Oh, ya veo. ¿Te la estás cogiendo?». «Santiago, amigo, entiendo el atractivo. Tiene esa belleza natural, sin pretensiones, pero mezclar negocios con placer con el personal de la casa es...». No terminó la frase porque Santiago lo había empujado contra la pared, su antebrazo presionando contra el pecho de Eduardo. «No vuelvas a hablar de ella de esa manera. Nunca». «¿Entendido?». Por primera vez Eduardo pareció genuinamente sorprendido. Está bien, lo capto». «Retrocede, Santiago». Santiago lo soltó, pasándose las manos por el cabello mientras trataba de recuperar el control. Eduardo se arregló el traje, mirándolo con una mezcla de sorpresa y algo parecido al respeto. «Dios, realmente te importa, ¿verdad? No es solo un lío. Estás enamorado de ella». «Sal de mi casa», dijo Santiago con voz tranquila pero letal, «y llévate tu maldita inversión contigo». «Espera, no seas dramático. Necesitas mi dinero para este proyecto. Prefiero que el proyecto fracase antes que sentarme en una mesa contigo un minuto más. Vete, ahora». Eduardo estudió su rostro por un largo momento. Luego asintió lentamente. «De acuerdo, pero Santiago, un consejo de amigo. Si realmente te importa esa mujer, prepárate. Nuestro mundo no va a aceptarla. Van a destruirla, y a ti junto con ella». Después de que Eduardo y su esposa se fueran con excusas apresuradas, Santiago tuvo que improvisar una explicación a los otros invitados sobre diferencias irreconciliables en la visión del proyecto. La cena terminó temprano, dejando la mansión en un silencio incómodo. Santiago encontró a Valeria en la cocina, limpiando con movimientos mecánicos. Sus hombros estaban tensos, y no levantó la vista cuando él entró. «Valeria, ¿está bien?», interrumpió ella, su voz cuidadosamente neutral. «Estoy acostumbrada. Los hombres como él piensan que pueden...». «No está bien», interrumpió Santiago acercándose. «Nada de lo que pasó está bien. Y lo siento, debí haberlo detenido antes». «¿Por qué lo echó?», preguntó ella finalmente, mirándolo. «Don Esteban me dijo que era una inversión importante para usted, porque habló de usted como si fuera un objeto, y porque me di cuenta de algo esta noche». «¿De qué?». Santiago tomó aire profundamente, sabiendo que lo que estaba a punto de decir cambiaría todo entre ellos, para bien o para mal. «Me di cuenta de que no puedo seguir pretendiendo que lo que siento por usted es solo respeto o gratitud por cómo ha criado a Sofía. Es más que eso, mucho más, y no me importa si es complicado o si nuestro mundo no lo entiende. Me importa usted, Valeria, y si eso significa echar a inversores imbéciles de mi casa, lo haré 1000 veces más».
Valeria dejó caer el trapo que tenía en las manos, sus ojos llenándose de lágrimas. No puede decir esas cosas. ¿Por qué no? Son la verdad. Porque me hace querer creerle, me hace querer bajar la guardia y confiar en que esta vez será diferente. Pero tengo miedo, Santiago. Su voz se quebró al usar su nombre por primera vez. Tengo tanto miedo de creer en esto y luego... No pudo terminar porque Santiago cerró la distancia entre ellos, tomando su rostro entre sus manos con una delicadeza que contrastaba con la intensidad en sus ojos. Entonces tengamos miedo juntos, susurró, pero demos el paso de todas formas. Y entonces, en la cocina bañada por la luz suave de la lámpara sobre el fregadero, Santiago inclinó su cabeza y besó a Valeria con toda la ternura y pasión acumulada durante semanas de negación. Ella se quedó inmóvil por un momento, como si su cerebro no pudiera procesar lo que estaba sucediendo. Pero entonces algo se dio dentro de ella. Todos esos muros cuidadosamente construidos se derrumbaron y le devolvió el beso con una desesperación que hablaba de años de soledad, de sueños abandonados, de esperanzas que había enterrado profundamente. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Santiago apoyó su frente contra la de ella, sus manos aún enmarcando su rostro. «Dime que sintió algo», murmuró. «Dime que no soy el único perdido aquí». Valeria cerró los ojos, lágrimas escapando por las comisuras. «Siento todo», admitió finalmente. «Y eso es exactamente lo que me aterroriza». Los días siguientes fueron una mezcla de felicidad robada y realidad inquietante. Santiago y Valeria no habían definido exactamente qué eran el uno para el otro, pero había un entendimiento tácito de que algo había cambiado irreversiblemente entre ellos. Se encontraban en momentos robados, cuando Valeria traía café al estudio y sus manos se rozaban durante unos segundos más de lo necesario, cuando Santiago bajaba a la cocina tarde en la noche y la encontraba leyendo, sentándose a conversar hasta el amanecer, cuando sus miradas se encontraban a través del jardín mientras Sofía jugaba, ignorante de la corriente que fluía entre los adultos. Pero la realidad tiene una forma cruel de intervenir en los cuentos de hadas. El problema comenzó cuando la tía de Valeria, Marta, vino a visitarla un domingo. Era una mujer de 50 y tantos años, con ojos afilados que no perdían detalle. Había notado los cambios en Valeria, la forma en que se iluminaba cuando hablaba de su trabajo, el vestido nuevo que se había comprado, la sonrisa que parecía permanente en su rostro. «Tienes que tener cuidado, mija», le advirtió Marta, mientras tomaban café en la pequeña casa de servicio donde Valeria a veces descansaba. «He trabajado para familias ricas toda mi vida. Sé cómo son estos hombres. Te hacen sentir especial, te hacen creer que eres diferente. Y luego, Santiago no es así», defendió Valeria, demasiado rápido. Marta levantó una ceja. «¿Santiago? ¿Ya lo llamas por su nombre? Ay, Valeria, ¿no aprendiste nada de lo que pasó con su padre?» «Él no es su padre», insistió Valeria, pero había un temblor en su voz. «¿Y qué pasa cuando se canse de jugar a la casa con la empleada y su hija? ¿Qué pasa cuando sus amigos ricos empiecen a presionarlo para que se case con alguien de su clase? ¿O cuando una mujer hermosa y educada de su mundo aparezca?» Las palabras de Marta plantaron semillas de duda que Valeria no pudo ignorar completamente. Esa noche, cuando Santiago intentó besarla en el pasillo vacío, ella se apartó. «¿Qué pasa?», preguntó él confundido. «Necesitamos hablar. De verdad hablar sobre qué es esto entre nosotros». Santiago la llevó al estudio, cerrando la puerta para darles privacidad. Se sentaron en el sofá de cuero, el espacio entre ellos repentinamente incómodo. «Mi tía me hizo algunas preguntas hoy», comenzó Valeria, «y me di cuenta de que no tengo respuestas. ¿Qué somos, Santiago? ¿Qué futuro puede tener esto?» «Somos dos personas que se importan mutuamente», respondió él, «y el futuro lo construiremos juntos». «¿Pero cómo?». La frustración teñía su voz. «Yo trabajo para usted, vivo al día. Tengo una hija, usted tiene negocios millonarios, un apellido que significa algo en este país, expectativas. Sus amigos, su círculo social, ¿qué van a pensar cuando se enteren de que está con la empleada doméstica? No me importa lo que piensen». «Debería importarle», replicó Valeria, «porque eventualmente su desprecio hacia mí va a afectarlo a usted también, y a Sofía».
¿Qué pasa cuando ella empiece a ir a eventos con usted y la gente susurre sobre su madre, la sirvienta que sedujo al rico heredero? Santiago se puso de pie, caminando hacia la ventana. La Ciudad de México se extendía ante él, millones de luces parpadeando en la oscuridad. «¿Entonces qué sugiere?», preguntó su voz tensa. «¿Que renunciemos antes de empezar porque otras personas podrían juzgarnos? Sugiero que sea realista». Valeria también se puso de pie. «No soy ingenua, Santiago. Sé cómo funciona el mundo. Las diferencias de clase no desaparecen porque dos personas se besen en una cocina. Están ahí, siempre presentes, siempre recordándonos que venimos de lugares diferentes. ¿Y si renuncio a todo?». La pregunta salió antes de que Santiago pudiera pensarlo. «¿Y si vendo las empresas, dono la mayor parte del dinero y empezamos de nuevo en igualdad de condiciones?». Valeria lo miró como si hubiera perdido la razón. «Eso sería la cosa más estúpida que podría hacer. No quiero que renuncie a quien es por mí. Quiero...». Se detuvo buscando las palabras. «Quiero que esto funcione sin que ninguno de los dos tenga que sacrificar partes fundamentales de sí mismos. Pero no sé si eso es posible». Santiago regresó a ella, tomando sus manos. «Entonces descubrámoslo juntos, paso a paso, sin expectativas imposibles, sin sacrificios dramáticos. Solo intentémoslo, de verdad». «¿Y cómo hacemos eso?», preguntó Valeria, su resistencia comenzando a desmoronarse. «Primero deja de verme como tu empleador. Deja de usar uniforme. Quiero contratarte como administradora de la casa, con un salario digno, un contrato apropiado y tu propia habitación en la zona principal de la casa, no en los cuartos de servicio. Santiago, segundo», continuó él, «inscríbete en la universidad, no como un favor mío, sino como una inversión en tu futuro, en nuestro futuro. Quiero estar con una mujer que persigue sus sueños, no con alguien que los abandona por orgullo». «¿Y tercero?», susurró Valeria, lágrimas deslizándose por sus mejillas. «Tercero, déjame presentarte a mi mundo, no como la empleada, sino como la mujer que me importa. Habrá chismes, sí, habrá gente como Eduardo que dirá cosas horribles, pero también habrá personas que nos apoyarán, y con el tiempo el resto dejará de importar». Valeria cerró los ojos, el peso de la decisión presionando sobre sus hombros. Podía decir que no, mantener las cosas como estaban, protegerse a sí misma y a Sofía del posible dolor. O podía decir que sí, saltar al vacío y confiar en que Santiago estaría ahí para atraparla. «Está bien», dijo finalmente, abriendo los ojos para mirarlo. «Intentémoslo, pero con una condición». «¿Cuál?». «Si en algún momento esto empieza a afectar negativamente a Sofía, si ella sufre por nuestra relación, terminamos. Su bienestar viene primero, siempre. Su bienestar viene primero», acordó Santiago sellando la promesa con un beso que sabía a nuevos comienzos y esperanza frágil. Ninguno de los dos sabía que esa conversación sería la calma antes de la tormenta, porque al día siguiente, una foto de Santiago besando a Valeria en el jardín, tomada por un paparazzi que había estado siguiendo a Santiago debido a la reciente herencia, apareció en las primeras páginas de las revistas de sociales. El titular decía: «Heredero millonario Méndez en romance con empleada doméstica. Amor verdadero o escándalo en desarrollo». El mundo acababa de enterarse de su secreto, y nada volvería a ser igual. La mañana después de que la foto apareciera en las revistas, la mansión Méndez se convirtió en un campo de batalla. Los teléfonos no dejaban de sonar, reporteros solicitando entrevistas, amigos de la familia pidiendo explicaciones, socios de negocios expresando preocupación por la imagen pública de Santiago. Valeria había intentado renunciar 3 veces antes del mediodía. Cada vez, Santiago se había negado rotundamente, pero podía ver el peso del escándalo aplastándola más con cada hora que pasaba. «No puede seguir así», dijo ella de pie en el estudio con los ojos rojos de llorar. «Mi madre llamó llorando porque los vecinos están hablando. La escuela de Sofía me citó para una reunión urgente sobre situaciones que podrían afectar el ambiente educativo. Esto es exactamente lo que temía». Santiago estaba sentado en el escritorio, rodeado de periódicos que había jurado no leer, pero que finalmente había hojeado. Los titulares eran crueles. El nuevo Rodrigo Méndez, como padre, como hijo. Heredero multimillonario repite historia con otra empleada.
¿Cuánto durará este romance de conveniencia? No voy a dejarte ir, dijo con voz firme. Ya contraté a un abogado especializado en privacidad para que detenga el acoso de la prensa. Y respecto a la escuela de Sofía, iré contigo a esa reunión. Que intenten discriminar a una niña de 6 años y verán lo que es enfrentarse a un buen equipo legal. ¿No lo entiende? La voz de Valeria se elevó, la frustración finalmente desbordándose. No todo se resuelve con dinero y abogados. Sofía me preguntó esta mañana por qué su foto estaba en la computadora de la tía Marta junto a la mía y la suya. ¿Cómo le explico a una niña de 6 años que es noticia porque su madre se enamoró del hombre equivocado? Yo no soy el hombre equivocado, replicó Santiago, poniéndose de pie. Y no voy a permitir que te convenzas de eso solo porque un grupo de personas sin vida propia necesitan chismorrear. ¿Y qué hay de sus negocios?, contraatacó Valeria. Don Esteban me contó que 3 inversionistas cancelaron reuniones esta semana, que su socio en Singapur está preocupado por la percepción pública. Esto lo está dañando, Santiago. Su reputación, sus negocios, su futuro. ¿Y por qué? ¿Por mí? ¿Vale la pena? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de años de inseguridad por parte de Valeria y semanas de certeza por parte de Santiago. Sí, respondió él simplemente. Vale cada maldita pena. Antes de que Valeria pudiera responder, la puerta del estudio se abrió bruscamente. Una mujer elegante de unos 60 años entró sin anunciarse, vestida con un traje de diseñador color crema, el cabello perfectamente peinado y una expresión que podría congelar el infierno. Valeria la reconoció de las fotografías familiares en la casa. Era Patricia Méndez, la madre de Santiago, quien los había abandonado cuando él tenía 12 años y no había regresado a México en casi 2 décadas. Mamá, la voz de Santiago era plana, sin emoción. No sabía que estabas en el país. Llegué anoche después de ver las encantadoras noticias sobre tu nueva relación. Patricia miró a Valeria de arriba abajo con desdén apenas velado. ¿Esta es ella? ¿La empleada que ha causado tal escándalo? Esta es Valeria, corrigió Santiago, moviéndose para estar junto a ella. Y te agradecería que la trataras con respeto en mi casa. ¿Tu casa? Patricia rió sin humor. Esta casa fue de los Méndez durante 3 generaciones, y ahora la estás convirtiendo en un circo mediático por un capricho. ¿Sabes cuántas llamadas he recibido? ¿Cuántos de mis amigos en Europa me han enviado esos artículos horribles? ¿No te he visto en 15 años y vienes ahora a darme lecciones de moral? La voz de Santiago se volvió dura como el acero. ¿Dónde estabas cuando papá murió? ¿Dónde estabas cuando yo te necesitaba de niño? Tu padre y yo tuvimos nuestros problemas, pero al menos manteníamos las apariencias. Al menos entendíamos nuestro lugar en la sociedad. Patricia se giró hacia Valeria. ¿Y tú, qué buscas exactamente? ¿Una salida fácil de la pobreza? ¿Seguridad financiera para ti y tu bastarda? Valeria palideció como si la hubieran golpeado. Santiago dio un paso adelante, colocándose literalmente entre su madre y Valeria. Sal de mi casa, ahora. Santiago, estoy tratando de hacerte entrar en razón. Fuera. El grito resonó en las paredes del estudio. No tienes derecho a venir aquí después de años de ausencia y juzgar mis decisiones. Y nunca, jamás vuelvas a hablar así de Sofía. Es tu nieta, te guste o no. Patricia se quedó inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Qué dijiste? Sofía es hija de papá, lo cual la convierte en mi hermana. Y si hubieras estado presente en algún momento de los últimos años, lo habrías sabido. El rostro de Patricia pasó por una serie de emociones: shock, incredulidad, ira y finalmente, algo parecido al dolor. Se dejó caer en una silla, de repente viéndose mucho más vieja. Tu padre tuvo otra hija. No era una pregunta, sino una confirmación de algo que quizás había sospechado durante años. Por supuesto que lo hizo. Rodrigo siempre fue... Se detuvo, mirando a Valeria con ojos nuevos. Tú fuiste una de muchas, según descubrí, respondió Valeria con una dignidad que sorprendió incluso a Santiago. Pero a diferencia de usted, señora Méndez, yo no tuve el lujo de huir cuando las cosas se pusieron difíciles. Me quedé y crié a mi hija sola, sin el apellido, sin el dinero, sin nada excepto mi amor y mi trabajo. Así que no me sermonee sobre caprichos o buscar salidas fáciles. He trabajado por cada centavo que he ganado en mi vida.
Patricia la estudió en silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz había perdido parte de su dureza anterior. «Te pareces a mí», dijo inesperadamente. «Cuando era joven, antes de que este apellido me consumiera, tenía tu fuego, tu orgullo, y mira lo que me hizo. Me convertí en una mujer amargada que huyó de su propia vida». Se puso de pie, alisando su traje con manos temblorosas. «Santiago, vine aquí a convencerte de que terminaras esta locura, pero veo que tú tienes algo que tu padre y yo nunca tuvimos, el coraje de elegir el amor por encima de las expectativas. No sé si es admirable o una ingenuidad que pagaran caro. Supongo que lo descubriremos», respondió Santiago. Patricia asintió, dirigiéndose hacia la puerta. Se detuvo en el umbral mirando hacia atrás. «Para que conste, espero que funcione. Realmente lo espero, porque si no, el mundo será despiadado con ambos». Después de que se fuera, Valeria se derrumbó en el sofá, todas las emociones de las últimas 24 horas finalmente alcanzándola. Santiago se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. «Podemos hacer esto», dijo con convicción. «Sé que es difícil ahora, pero el escándalo pasará. Siempre pasa». «¿Y si no pasa?», susurró ella. «¿Y si esto es solo el comienzo? ¿Y si Sofía crece siendo la hija de la empleada que atrapó al millonario? Entonces nos aseguraremos de que también sea conocida como la hija de la mujer más fuerte y valiente que conozco», respondió Santiago, «y como la hermana del hombre que haría cualquier cosa por protegerla. Familia, Valeria, eso es lo que somos ahora. Y la familia enfrenta las tormentas junta». Valeria cerró los ojos, dejando que las lágrimas fluyeran libremente mientras Santiago la abrazaba. Afuera, la tormenta mediática continuaba rugiendo, pero en ese momento, en ese abrazo, encontraron un momento de paz antes de enfrentar lo que vendría. 3 meses después, la Ciudad de México había pasado de un invierno frío a una primavera floreciente. Las jacarandas estaban en plena explosión de color morado, transformando las calles de Polanco en un paisaje de postal. Valeria se miró en el espejo de su nueva habitación, todavía sin acostumbrarse completamente a verla como suya. Ya no era un cuarto de servicio, sino una suite espaciosa en el segundo piso de la mansión, con vista al jardín y decoración que ella misma había elegido con la ayuda tímida de un diseñador que Santiago había insistido en contratar. Vestía un conjunto sencillo pero elegante, pantalones de vestir negros y una blusa azul marino. Nada ostentoso, pero apropiado para su primer día oficial en la universidad. Había finalmente aceptado inscribirse en el programa nocturno de contabilidad, y esta noche sería su primera clase en 15 años. Un toque suave en su puerta la sacó de sus pensamientos. «¿Mami?», la voz de Sofía sonaba emocionada. «Tiago dice que es hora de irnos». Valeria sonrió ante el apodo que Sofía había desarrollado para Santiago. Ya no lo llamaba papá. Ambos habían trabajado cuidadosamente para explicarle la situación de una manera que una niña de 6 años pudiera entender, pero la relación entre ellos había crecido hasta convertirse en algo hermoso y genuino. Santiago había sido oficialmente reconocido como tutor legal de Sofía y el fideicomiso estaba establecido. Pero más allá de los papeles legales, él se había convertido en una figura paterna presente de maneras que el padre biológico nunca lo fue, ayudándola con la tarea, llevándola al parque, leyendo cuentos antes de dormir. Valeria bajó las escaleras y encontró a Santiago esperando en el vestíbulo. Vestido casual con jeans y una camisa blanca, sostenía un ramo pequeño de flores silvestres. «Para la estudiante universitaria», dijo con una sonrisa que todavía la hacía sonrojarse después de 3 meses. «Y para recordarte que estoy orgulloso de ti, sin importar lo que pase esta noche. Es solo la primera clase», protestó Valeria, pero tomó las flores inhalando su fragancia fresca. «Es mucho más que eso y lo sabes». Tenía razón. Los últimos 3 meses habían sido los más desafiantes de su vida. El escándalo mediático había sido brutal al principio. Reporteros acampando fuera de la mansión, artículos venenosos sobre cazafortunas y herederos ingenuos, miradas de desprecio en la calle. Pero lentamente, la marea había comenzado a cambiar. Santiago había dado una sola entrevista, en un programa matutino respetado,
donde había hablado con honestidad sobre encontrar a su hermana, sobre aprender del legado complicado de su padre y sobre conocer a una mujer que le había enseñado el verdadero significado de fortaleza y dignidad. No había dramatismo, no había declaraciones grandiosas de amor eterno, solo honestidad tranquila y respeto evidente. La entrevista se había vuelto viral y la narrativa había comenzado a cambiar de escándalo sórdido a historia humana compleja. Ayudó que Santiago también había anunciado la creación de una fundación en memoria de su padre, dedicada a proveer educación y oportunidades laborales para madres solteras. Valeria era la administradora principal del proyecto, un puesto que había aceptado con la condición de que fuera un trabajo real, con salario competitivo y expectativas claras, no un favor. ¿Lista?, preguntó Santiago extendiendo su mano. «Lista», respondió Valeria tomándola. Sofía corrió detrás de ellos, aferrándose a la mano libre de Santiago. Los tres salieron hacia el auto. Una pequeña familia no convencional, pero innegablemente real. La universidad estaba a 30 minutos de distancia. Santiago insistió en llevarla personalmente, a pesar de que Valeria había argumentado que podía tomar el transporte público como cualquier otro estudiante. «No es sobre lo que puedes o no puedes hacer», había dicho él. «Es sobre querer estar ahí para ti en tus momentos importantes». Llegaron al campus justo cuando el sol comenzaba a ponerse, bañando los edificios de concreto con una luz dorada. Estudiantes de todas las edades caminaban con mochilas y café, charlando sobre clases y exámenes. Valeria sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. «¿Y si no encajo?», expresó su miedo en voz alta. «Tengo 33 años. La mayoría de los estudiantes nocturnos probablemente son más jóvenes». «Entonces serás la más sabia», respondió Santiago con seguridad. «Valeria, has criado a una hija sola mientras trabajabas múltiples empleos. Has enfrentado el escrutinio de toda la ciudad sin perder tu dignidad. Puedes manejar algunas clases de contabilidad». Ella respiró profundamente, asintiendo. Santiago bajó del auto con ella, abriendo la puerta trasera para que Sofía saliera también. «¿Vamos a caminar contigo hasta tu salón, mami?», preguntó la niña. «Solo hasta la entrada», respondió Valeria, tomando su pequeña mano. «Después tienen que irse a casa para que tú hagas tu tarea». Caminaron los tres juntos por el campus, ignorando las miradas de curiosidad de algunos estudiantes que aún reconocían a Santiago de las noticias. En la entrada del edificio de administración, Valeria se arrodilló para estar a la altura de Sofía. «Pórtate bien con Tiago, ¿sí? Y haz toda tu tarea de matemáticas antes de la cena». «Sí, mami. ¿Vas a aprender muchas cosas nuevas?». «Eso espero, mi amor. Y después vas a tener un trabajo donde usas computadora todo el día. ¿Como Tiago?». Valeria rió suavemente. «Algo así. Voy a ayudar a otras mamás a encontrar trabajos buenos y a que sus hijos puedan ir a la escuela». «Eso es bonito». Sofía la abrazó fuerte. «Estoy orgullosa de ti, mami». Las palabras tan simples viniendo de una niña de 6 años hicieron que los ojos de Valeria se llenaran de lágrimas. La abrazó de vuelta, consciente de que todo lo que había luchado, cada sacrificio que había hecho, había sido por este momento, poder darle a su hija un futuro mejor mientras perseguía sus propios sueños. Se puso de pie y se encontró con la mirada de Santiago. Él no dijo nada, pero extendió su mano y ella la tomó, apretándola brevemente. «Estaré esperando cuando salgas», dijo él, con chocolate caliente y Sofía probablemente dormida en el asiento trasero. «No tienes que...». «Quiero hacerlo», interrumpió suavemente. «Déjame ser parte de esto, de todo». Valeria asintió, sin confiar en su voz en ese momento. Se dio la vuelta y caminó hacia la entrada del edificio, sintiéndose más ligera de lo que se había sentido en años. Esa noche, mientras tomaba asiento en un aula llena de otros estudiantes adultos, cada uno con sus propias historias y luchas, Valeria sintió algo que no había sentido desde que era una joven de 18 años entrando por primera vez a la universidad. Esperanza pura y sin diluir. 3 horas después, cuando salió del edificio con su cerebro zumbando de fórmulas contables y nuevos conceptos, encontró a Santiago exactamente donde había prometido estar. Sofía dormía pacíficamente en el asiento trasero, abrazando su conejo de peluche favorito. «¿Y bien?», preguntó Santiago mientras ella subía al auto. «¿Cómo estuvo?». «Difícil», admitió Valeria. «Desafiante.
Mi cerebro no procesa números tan rápido como solía hacerlo, y voy a tener que estudiar el doble que el resto solo para mantenerme al día. Pero, Santiago sonrió, detectando el matiz en su voz. Pero fue maravilloso. Las palabras salieron en un suspiro feliz. Por primera vez en años me sentí como yo misma, no solo como madre de Sofía, o empleada doméstica, o la mujer del escándalo, solo Valeria, con sueños propios y el coraje de perseguirlos. Santiago tomó su mano sobre la consola del auto mientras manejaba de regreso a casa. ¿Sabes qué?, dijo después de un momento. Esa es la Valeria de la que me enamoré, la que pelea por lo que quiere, la que no se rinde incluso cuando el mundo le dice que no puede. Estoy feliz de que la estés redescubriendo. Valeria miró por la ventana a las luces de la ciudad pasando velozmente, luego hacia atrás donde Sofía dormía tranquila, y finalmente a Santiago, cuyo perfil estaba iluminado por las luces del tablero. Había pasado tanto tiempo protegiéndose, construyendo muros, convenciéndose de que el amor era un lujo que no podía permitirse. Pero aquí estaba, contra todas las probabilidades y expectativas, con una familia no convencional, pero profundamente real, persiguiendo sueños que había enterrado hace años y permitiéndose creer en nuevos comienzos. «Te amo», dijo en voz baja, las palabras saliendo sin planificación pero con total certeza. Santiago casi frena el auto en seco. La miró con los ojos muy abiertos, una sonrisa lenta extendiéndose por su rostro. «¿Qué dijiste?» «Dije que te amo», repitió Valeria más fuerte esta vez sin miedo. «Y sé que es complicado, y sé que aún tenemos mucho que resolver, pero ya no quiero tener miedo de sentir esto, de sentirte a ti». Santiago detuvo el auto en un semáforo en rojo y se giró completamente hacia ella, tomando su rostro entre sus manos. «Yo también te amo», dijo con una intensidad que la dejó sin aliento. «Te he amado desde que te vi peleando con esa tormenta por una canasta de ropa mojada, negándote a rendirte incluso ante el clima. Te he amado cada día desde entonces, más con cada momento que pasamos juntos». La besó allí, en medio del tráfico de la Ciudad de México, con las bocinas sonando a su alrededor cuando el semáforo cambió a verde, sin importarles nada excepto este momento, esta promesa, este amor que habían construido de las ruinas de sus respectivos pasados. En el asiento trasero, Sofía se movió levemente en su sueño, sonriendo como si incluso dormida, supiera que su pequeño mundo finalmente estaba completo, y mientras el auto finalmente se ponía en movimiento hacia la mansión, que ahora era verdaderamente un hogar, los tres viajaban hacia un futuro incierto pero juntos, como la familia imperfecta, complicada, pero profundamente amorosa que habían elegido ser.